Bueno, efectivamente, yo al final lo que creo es que hay, insisto, una profunda preocupación de un gobierno que no sale a la calle, que no está en la calle y que lo que hace es perseguir a Enrique Capriles a lo largo y ancho del país. Enrique en 15 días visitó 15 estados. En esos mismos 15 días, Hugo Chávez utilizó 18 horas y media de cadena. 18 horas y media de cadena. ¿Para hablar desde dónde? Desde la comodidad del Palacio Miraflores, desde el Ministerio de la Defensa, desde los cuarteles, pero no desde la calle con la gente. No desde el ciudadano que tiene que ser escuchado por quien es gobernante y quién es el que pone además a ese gobernante en su puesto. Mientras tanto, utiliza el escenario militar. ¿Qué pudiéramos interpretar de eso? Bueno, incluso hay un lanzamiento de una nueva misión para los militares. Sí, yo creo que al final allí lo que hay es también el intento de la manipulación y la utilización como factores políticos a los militares que, por cierto... Intimidatorio. Es absolutamente intimidatorio y humillante. ¿Por qué un militar se siente humillado que lo quieran meter en una cuestión política? Que le obliguen a decir un acto que de es ascenso, un acto intimidatorio, chavista. por Dios. No Un acto de ascenso de militares, un acto Juan Carlos, tú no le puedes decir a los militares que son chavistas. Es un acto intimidatorio. Tú no puedes decirle a los militares que forman parte de un partido político. Mira, pero eso no lo debes hacer, hermano. Eso va contra la Constitución. Natural y tienes que reconocerlo. Eso va en contra. O sea, que está en funciones de Estado, graduar a las personas, entregarle el sable. No hables de la graduación. Estamos hablando de un presidente que le dice a los venezolanos que la Fuerza Armada es chavista y que es revolucionaria y que la mete en la cuestión política cuando eso no puede ser. Nosotros hemos caminado por toda Venezuela, nos hemos encontrado en la calle a los familiares, los militares, y hemos hablado con los militares. Los militares pasan las mismas necesidades que pasa el pueblo venezolano. Los militares están sufriendo que en los hospitales militares las cuestiones no funcionen, que el seguro no funcione, que la ley de seguridad social que nosotros pedimos que se aprobara en el ejercicio pasado, el año pasado, no fue metido en agenda legislativa. Esas son las cosas que le pasan a los militares, que tienen que ver cómo la guerrilla actúa impunemente aquí. Pero en todo caso, el contraste va a seguir así. Chávez hablando desde la utilización de los medios públicos nacionales, desde la comodidad del Palacio de Miraflores, y Enrique hablando desde la calle con la gente. Diputado, pero aquí hemos discutido ese tema. Empieza a parecer esto mucho al año 98. Eso es lo que empieza a parecerse esto mucho al año 98. Aquí hemos discutido... Uno tiene el poder, el dinero y las instituciones. El otro tiene el pueblo, la conciencia y el voto. Sí, diputado, le comento. Aquí hemos analizado varias veces esa situación de cómo se ha venido desarrollando la campaña electoral y muchos se ha dicho que el presidente no tiene la necesidad de hacer ese recorrido porque ya el presidente es conocido en todo el país y ese es el reto que tiene Capriles y por eso lo está haciendo. Tiene 14 años en campaña y no le da tiempo a hacer campaña. Es interesante, está molesto porque está arriba en las encuestas, o sea, hacen todo lo que dicen que el candidato no sube y el presidente está arriba en las encuestas. Eso es lo que interesante, el presidente decía ayer que no tenía tiempo para hacer campaña, el presidente tiene 14 años haciendo campaña. Así y es interesante que el discurso que hace el presidente lo está haciendo mucho en el ámbito militar. Y yo creo que el discurso de un hombre que está en el poder es distinto al discurso de un hombre que está en la calle, en términos de que el hombre que está en el poder tiene detrás de sí el aparato del Estado. Por eso el insulto que se genera desde el funcionario público es distinto al insulto que hace el ciudadano. Por eso uno cuando cumple funciones públicas tiene responsabilidades que lo trascienden, que son responsabilidades ciudadanas, que son responsabilidades de representación no solamente de los míos, sino además de la totalidad de quienes constituyen el ámbito republicano. Ese es el espíritu democrático. Aquí hay varias cosas que son de interés. Una, ¿cómo es que 20 personas armadas se le evaden a la policía? Sí. Es decir, la policía tiene la responsabilidad de tomar preso a la gente que rompe con el orden público. No es una buena excusa decir, se me escaparon o me rescataron un tipo. Bueno, ¿de qué diablos estamos hablando? ¿De qué policía estamos hablando? Si esa policía es incapaz de retener a los detenidos, tenemos un problema muy grave entre manos. Por otro lado, es interesante, yo creo que el presidente tiene que hacer campaña si está en campaña política. Esta cosa que decía ayer, haremos un par de actos. Bueno, ¿de qué estamos hablando nosotros? Es decir, un presidente que se supone que está en la calle, un presidente que se supone que toca el alma del pueblo, esta vez se encierra dentro de Palacio, se encierra dentro del ámbito militar. Claro, Chávez está enfermo, ¿no? También claro, hay que entenderlo. entonces hay mucho para especular acá. Claro, pero él no hablaba de que no había hecho campaña por un problema de salud. Él hablaba que no hace campaña porque no tiene tiempo de tanto trabajo. Ahora, ¿no está subestimando su propia popularidad el presidente, señalando que, bueno, que él no ha comenzado a hacer campaña y, bueno, a ver si hace uno que otro acto? No se subestima, quizás, todo este proceso. No, en lo absoluto. Inclusive el presidente ha dicho, no podemos caer en el triunfalismo, tenemos que trabajar todos los días para ganar las elecciones, para asegurar el triunfo. Pero hay gente del partido que está en una actitud triunfalista. No, en lo absoluto. Fíjate que yo pertenezco a la dirección del partido. Claro, pero algunas declaraciones a veces son triunfalistas, Juan Carlos. Bueno,
Hay gente la cosa no es fácil para Chávez. No, bueno, las encuestas dicen todo lo contrario. ¿Cuáles? Las encuestas dicen todo lo contrario. Las encuestas... Todas las encuestas. Ahora ninguna encuesta les gusta. Ninguna encuesta les gusta a la oposición. Cuando quiera analizamos data análisis. Las encuestas Consultores 21. Vamos a hablar de esa. Vamos a hablar de Consultores 21 que dice que está empatado. Vamos a hablar de data análisis que dice que tiene 30% de indecisos y 41% de intención de voto de Chávez. Vamos a hablar de que leer un punto de diferencia. Vamos a hablar de las encuestas serias. Cuando había una encuesta una encuesta, como esa encuesta chisma, esa encuestadora que sacaron 3 personas y le preguntaban, ¿de dónde sacaron ustedes esos datos? No los tenemos todavía porque fue ayer que nos mandaron a hacer esas encuestas. O sea, se enredaron ellos mismos en sus declaraciones. O sea, no tienen así era. Yo ya ni me acuerdo qué encuesta era. Hicieron una rueda de prensa y todo. Hicieron una encuesta, una rueda de prensa y todo, donde ellos planteaban que el candidato de la oposición ya estaba ganando las encuestas, estaba arriba en las encuestas. Entonces cuando le preguntaron, bueno, ¿y en base a qué muestra lo hicieron? Bueno, es que no tenemos todavía el soporte aquí, pero bueno, nos lo mandaron a hacer porque eso fue caliente, eso fue ayer. Vamos a hablar con Entonces, fíjate, esa es la realidad que plantea el país. Vamos a hablar de encuestas serias. Que no levantan las encuestas, que no dice nada, que no le dice nada al país. Un gobierno que usa como estrategia electoral las encuestas es un gobierno que está perdido, hermano. Están desesperados ante esa realidad. La realidad que vive el país, donde más del 20% de diferencia es ahorita, en estos momentos, es inalcanzable. A estas alturas, faltando pocos meses para las elecciones, un 20% de diferencia. Le diría en el 98, cuando arrojó Chávez, la ventaja quizás era la misma. Igual tú que Chávez ganó. Fíjate que es interesante porque... Es que otra realidad no estaban planteadas, inclusive las encuestas eran manipuladas. Te tienes que acordar de las encuestas que planteaban en ese momento, donde supuestamente Irene Sáez estaba ganando y la tuvieron que sacar a mitad de las elecciones porque no levantaban las encuestas. Hasta enero del 98 ella eso era la realidad. Las encuestas estaban manipuladas. Un gobierno cuya estrategia electoral es hablar de encuestas manipuladas. Usted tiene que acordar de Irene Sáez que la tuvieron que sacar. La tuvieron que sacar porque ya había una realidad. Nosotros estamos permanentemente en la calle y en casa por casa lo está haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Fíjate que este es el drama del país porque este es el diálogo parlamentario, un diálogo en el que nadie se escucha, un diálogo en el que se impone la voz que se eleva. Es correcto. Y eso es absolutamente inconveniente. Porque el problema venezolano no es el problema electoral, es el problema político, es el problema de la construcción de la convivencia política. Y ahí está roto el país. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está rota la construcción del Código Moral venezolano. Eso fue lo que tú señalas, la ruptura del Código Moral. Bueno, al retorno hay unas palabras de Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal. A propósito de esto, vamos a hacer una pausa.